proceso de concreción curricular para la elaboración del programa analítico. Bueno, ya tenía tiempo queriendo explicar esta parte. Voy a iniciar con esta aclaración. Ya salió para su descarga este documento que se llama Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Ahí vemos la portada de este texto digital y también vemos el índice. Entonces, acá de este índice aparecen diversos temas de los cuales ya les elaboré por ahí y les dejé en el canal algunos videos explicando los temas específicos que aborda el contenido de este libro, Un libro sin recetas para la maestra y para el maestro, editado por la Secretaría de Educación para el Plan 2022. Entonces, que lo que quiero abordar en esta breve explicación es lo relativo al diseño creativo para la elaboración del programa analítico, que si se fijan por ahí en el índice, por aquí está. Entonces, voy a ir directo para allá. Ese mismo contenido ya lo revisamos en este cuadernillo de orientaciones que precisamente aquí señala avance del contenido del libro del docente. Todavía no nos ponían el nombre, ya sabemos que se llama Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Y entonces es esta parte del diseño creativo. Toda la información que aparece en este texto, toda esa información que aparece en este texto, les digo, es exactamente igual, es la misma que aparece en el libro El diseño creativo. Y bueno, así están organizadas las páginas. Si vemos, pues hay una diferencia porque aquí en el libro, pues aparecen en 2 columnas y en el otro texto aparecen a una sola columna, pero la información es exactamente la misma, igual termina aquí en el plano didáctico, que recordemos que el plano didáctico no se aborda en la propuesta de diseño que nos hace la Secretaría de Educación Pública respecto a la elaboración del programa analítico. Entonces, continúo y para la elaboración o para realizar este proceso de elaboración del programa analítico, debemos recordar que es necesario elaborarlo desde 3 planos. El primero o plano 1 es la lectura de la realidad, el segundo plano es la contextualización y el tercer plano es específicamente el codiseño. Y aquí en esta parte no sé si sea donde aparece mayor la confusión en este proceso de elaboración. Igual vamos a abordar los elementos que se deben incorporar en cada uno de estos planos. Este primer plano, que es la lectura de la realidad, se refiere a esa lectura del contexto socioeducativo, es decir, la lectura del entorno donde se ubica la escuela. Y entonces, en ese sentido, se tiene que hacer una descripción de la comunidad, el entorno de la escuela, una descripción de las familias, de los alumnos que asisten a la escuela, una caracterización de los alumnos en sí mismos en relación a sus procesos de aprendizaje, sus formas de interacción, sus características, etc. Y también sobre la organización e infraestructura de la escuela. Entonces, una vez que se hace esta lectura de la realidad, el siguiente paso es problematizar.
¿Qué implica problematizar? Implica identificar los problemas de este contexto socioeducativo, organizar estos problemas, que posiblemente algunos formen parte de un mismo núcleo de problemática, y jerarquizarlos en relación al tiempo, a la temporalidad o al orden o a la necesidad de abordar primero algunas problemáticas que otras. Y entonces aquí, pues, la sugerencia que desde mi interpretación doy es la siguiente, que se seleccionen en el colectivo docente o que se planteen por lo menos 3 problemáticas por orden de importancia y de acuerdo a la selección elaborada por el colectivo docente. ¿Por qué 3? Digo, porque problemas puede haber muchos, pero pues tendríamos que hacer ese ejercicio de aglutinarlos en 3 problemáticas o identificar 3 diferentes problemáticas en donde incorporar esos problemas del contexto. Aquí les recomiendo revisen un pequeño video que elaboré sobre las situaciones problemáticas, las situaciones sociales problemáticas, para poder identificar lo que sí es y lo que no es un problema del contexto. Ahí en ese video se explica de manera más detallada lo referente a las problemáticas. Entonces, bueno, mi sugerencia es que por lo menos seleccionen 3 problemáticas. ¿Por qué? Pues porque eso nos va a dar oportunidad de, al jerarquizar, cuál es la más importante o la más urgente de abordar y poderlas distribuir a lo largo de los trimestres del ciclo escolar. Y entonces, bueno, pues esto es lo que debemos elaborar en este primer plano de lectura de la realidad, que se refiere específicamente a hacer ese diagnóstico de la comunidad, de las familias, de los alumnos y de la escuela en cuanto a su organización, su infraestructura, las características de los docentes que forman parte del colectivo. El segundo plano señalamos que es la contextualización, de acuerdo a lo que señala este capítulo del libro, sin recetas para los docentes y el docente. Entonces aquí en este capítulo del diseño creativo nos señala que el segundo plano de la contextualización, y pues para ser más concretos en este plano se debe de revisar y contextualizar el programa sintético con todos sus elementos curriculares. Es decir, se tiene que analizar el programa sintético del campo formativo, también de la disciplina, sus componentes como son las finalidades, las especificidades, la propuesta de evaluación, las orientaciones didácticas y metodológicas, así de manera bastante general como las va tratando el programa sintético, pero también hay que hacer esa revisión del perfil de egreso, también hay que hacer esa revisión de los ejes articuladores. Entonces, en ese sentido, hay que revisar este programa sintético y contextualizar sus elementos. ¿Cómo los vamos a contextualizar? Pues estableciendo una relación entre estos planteamientos de los contenidos y procesos de desarrollo y de aprendizaje incorporados en el programa sintético y su vínculo con esta lectura de la realidad y sobre esta definición de las problemáticas del contexto que más nos saltan en la lectura de la realidad. Entonces, una vez que establecemos este vínculo, es necesario sobre los contenidos y los PDA que plantea cada programa sintético de las disciplinas, de las diferentes disciplinas, hacer una revisión de esos contenidos, una secuenciación lógica a partir de esa forma en que se va a abordar el objeto del conocimiento o el objeto de aprendizaje de la disciplina,
Y a partir de esta revisión y secuenciación, ahora sí, establecer una dosificación o programación parcial de los contenidos totales del programa sintético para finalmente organizar estos contenidos y PDAs por trimestre. Es decir, ya para tener bien configurado este núcleo de contenidos que se abordarán en el primer trimestre, los que se abordarán en el segundo trimestre y los que se abordarán en el tercer trimestre. A esto se refiere este plano de contextualización de manera muy puntual. En el tercer plano, que se llama codiseño, aquí el colectivo deberá de identificar las acciones pedagógicas relacionadas con necesidades específicas de los estudiantes de la escuela y en relación a estas necesidades específicas con los obstáculos o las situaciones que ellos enfrentan en su contexto. Entonces, en este sentido, este plano número 3 del codiseño implica ahora sí hacer una revisión o una lectura más fina de la situación de nuestros estudiantes en relación con los contextos que enfrentan fuera de la escuela. Y entonces aquí, cuando se habla de necesidades específicas, ¿a qué se refiere o sobre qué tenemos que reflexionar? Tenemos que reflexionar sobre esas estrategias de aprendizaje transversales, inter y transdisciplinares que se vinculan con posiblemente con contenidos o posiblemente con situaciones que no están claramente señaladas en el programa sintético y que como escuela hemos decidido o hemos detectado la necesidad de abordarlas desde la escuela. Y estas pues pueden ser muchas, ¿verdad? Pero algunas que pueden ser muy similares en las diferentes instituciones educativas, porque como pueden ser muchas estas necesidades, porque van a depender de las características de cada comunidad, de cada familia, incluso de la organización de cada escuela, pero sí hay algunas estrategias que pueden ser similares a diferentes contextos educativos y a diferentes colectivos escolares. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas estrategias que tienen esta característica de transversalidad, de interdisciplinaridad y de transdisciplinariedad? ¿Cuáles son? Pues bueno, son estas estrategias que son las que nosotros de alguna manera ya hemos estado diseñando y trabajando y que se refieren, por ejemplo, para abatir el rezago educativo. También son las estrategias para el procesamiento del texto escrito o de la información. También estrategias referidas a las habilidades del pensamiento, por ejemplo, la capacidad de razonamiento lógico matemático de nuestros estudiantes, sus habilidades procedimentales para poder resolver las operaciones matemáticas básicas, también sus habilidades de velocidad lectora, otro tipo de habilidades, por ejemplo, que son las ubicaciones espaciotemporales. Esto ya va a depender de las características específicas de los estudiantes de la institución educativa. También aquí se incluyen las estrategias relacionadas con los procesos de escritura, por ejemplo, la descripción, la narración, la argumentación y bueno, ahí muchas más. Esas están solo como ejemplos. Muy bien, ahora quiero aquí hacer la aclaración que estas estrategias de aprendizaje ya las hemos elaborado y ya las hemos trabajado y también las hemos colocado de forma transversal, interdisciplinaria y transdisciplinaria para trabajar con ellas en nuestro programa escolar de mejora continua, que aquí ya no se llama así. Eso sí lo quiero aclarar. El documento ya no dice que las actividades del programa escolar de mejora continua van a ir aquí. Sin embargo, muchas de esas actividades que nosotros hemos diseñado para el programa escolar de mejora continua son las que quedan insertas aquí en el plano del codiseño. Entonces, ¿qué significa? Igual,
trabajando por colectivo, las tengo que abordar y finalmente las tengo que integrar a la programación trimestral. Entonces, ¿qué significa? ¿Verdad? Una vez que ya tenemos este esquema completo. ¿Qué significa esto? Lo que significa es lo siguiente, que para poder elaborar el programa analítico, necesariamente tengo que recorrer este proceso. Empiezo en el plano número 1, que es la lectura de la realidad, y termino planteando por lo menos 3 problemáticas. Recuerden, la palabra problemática significa que en ella inciden diferentes problemas. Por eso les solicito vayan a ver ese video explicativo sobre lo que son los problemas del contexto y lo que no son. El segundo plano, que es la contextualización, implica la revisión y la organización de la totalidad de los contenidos del programa sintético y los vamos a organizar para abordarlos por trimestre. Es decir, los vamos a dosificar. Esa palabra no me gusta tanto, pero creo que para dejar bien claro, entonces aquí tendría yo que dosificar todos los contenidos del programa sintético y sus PDA por trimestre, de acuerdo, esto lo voy a hacer de acuerdo a mi experticia como profesor especialista de la disciplina, pero también de acuerdo a las características que van presentando mis estudiantes y esto lo sé de acuerdo a esta lectura de realidad que ya hice. Y en el tercer plano, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a incorporar todas aquellas estrategias, incluso contenidos que no están contemplados de manera clara y específica en el programa sintético y también voy a hacer una organización de estas estrategias y contenidos que son necesarios para que mis estudiantes logren los aprendizajes planteados pero que también cubran el perfil de egresos señalado. Muy bien, entonces, todo esto lo voy a organizar también, de qué forma lo voy a abordar por temporalidad y lo voy a integrar a esta programación trimestral. Entonces, espero haberme explicado, espero que quede un poco más claro lo que yo interpreto que se debe de hacer con el programa analítico. Aquí ya solo me resta agregar lo siguiente, que este proceso de elaboración del programa analítico es el mismo que se va a seguir para elaborar el programa analítico del primer grado de secundaria y elaborar el de segundo grado y el del tercer grado. Y al final, ya que tenemos los tres, volvemos por equipo docente, volvemos a sentarnos para revisar cómo hemos organizado estos contenidos del programa sintético. ¿Por qué? Porque es necesario recordar que los contenidos son iguales para los 3 grados en la misma disciplina. Lo que es diferente es el grado de profundidad del proceso de desarrollo de aprendizaje. Entonces, las diferencias son respecto a ese planteamiento de cómo y hasta dónde mis estudiantes van a aprender ese contenido. Pero bueno, de eso ya les prepararé otro video para no hacer tan extenso este. Espero haberme explicado y pues nos vemos o nos escuchamos nuevamente por aquí. Muchas gracias por su atención.